Bien, como acabamos de leer, vamos a dar lectura otra vez a los pasajes del capítulo 4 de Segunda a los Corintios, en donde estamos ahí, de los versículos 7 al 15. Dice así la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Ese es el pasaje, hermanos, que vamos a estar comprendiendo en esta hora, en este tiempo, y por supuesto nuevamente vamos a orar para que Dios también por medio del Espíritu Santo pueda poner en atención todos nuestros sentidos, que el Señor también nos lleve a meditar, a reflexionar en lo que vamos a estar estudiando y aprendiendo en esta mañana. Oremos nuevamente, hermanos. Padre, a ti sea la gloria, nuestro Señor y Salvador. Grande eres tú, Señor, digno de ser alabado en esta hora. Y Padre, queremos pedir especialmente que por medio del Espíritu Santo, Señor, tú puedas obrar en cada uno de los corazones aquí presentes. Que tu palabra, Señor, cale hondo en esos corazones, Señor, que es la única forma en que los corazones pueden transformarse de un corazón de piedra a un corazón vivo que late, Señor, y que puede también comprender lo que es la vida eterna. Señor, tú eres quien nos sacas de las tinieblas y nos llevas a la luz, y en eso tenemos la confianza en esta hora. Ayúdanos, Padre, a la comprensión de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como bien decíamos, hermanos, lo que vamos a estar estudiando hoy día tiene relación con lo que también se ha orado. Y la idea principal de esto tiene que ver con eso, el precioso tesoro en vasos de barro. El precioso tesoro en vasos de barro. Bien interesante, hermanos, porque lo poco que hemos avanzado, ¿cierto?, de Segunda a los Corintios, hemos ido notando cómo la carta, esta segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, es una carta reconciliadora. Es una carta que va en el sentido de confirmar el apostolado del apóstol Pablo. Recordemos que la iglesia de Corinto en la primera carta era una iglesia que estaba totalmente desordenada, totalmente alejada del Señor, con muchos problemas, y no eran problemas cotidianos, sino que eran problemas que tenían que ver con el pecado. Por lo tanto, Pablo, ¿cierto?, en su primera carta iba con ese dolor, con esa angustia, con esa preocupación y con esa exhortación clara a que los hermanos se debían corregir, porque en muchos aspectos ellos estaban actuando que igual que la gente de afuera. No había diferencia entre la gente que estaba congregándose en Corinto con la gente que estaba afuera. Y muchas veces esa también es una realidad de las iglesias actuales de hoy. Entonces, vemos cómo la preocupación pastoral del apóstol Pablo era notable en cuanto a los corintios, que fácilmente, con los pecados que estaban, ¿cierto?, que él se había enterado de la iglesia de Corinto, fácilmente la hubiera dejado de lado y hubiera dicho, no, esta iglesia ya no tiene vuelta. Pero claramente, Pablo entendía que estaba tratando con pecadores, no con personas perfectas, sino con pecadores, pecadores que necesitaban de la gracia del Señor. Y fue avanzando, hermanos, y se escribió toda esta carta, y entre medio se dice que hubo una carta intermedia, la cual no tenemos, ¿cierto? No está dentro del canon, pero claramente hay evidencias que sí notan que hubo esta carta intermedia. Esta era una carta dolorosa, una carta fuerte del apóstol Pablo, porque los hermanos no le estaban, ¿cierto?, no estaban atendiendo
a lo que él le estaba exhortando. Entonces, por eso que llegamos a esta segunda carta, o entre comillas podríamos decir tercera carta, llegamos a esta carta en donde el apóstol Pablo ahora viene con un sentido de corroborar su apostolado. Recordemos que en la misma iglesia había gente opositora. Habían falsos maestros que estaban diciendo que, por ejemplo, no iba a haber resurrección de muertos, como lo dice el primero de los Corintios en los últimos capítulos. Entonces, eso era gravísimo, porque si no hay resurrección de muertos, nuestra fe es totalmente vana, porque Cristo resucitó. Por lo tanto, era algo primordial que se estaba tocando dentro de la iglesia. La esencia de la doctrina de la iglesia se estaba viendo afectada. Por lo tanto, el apóstol Pablo necesitaba dar créditos de su apostolado y no, ¿cierto?, de recomendaciones de otros hermanos, de otras personas, sino que del mismo Señor, que él finalmente estaba siendo un ministro del Señor, no por cuenta propia, sino como un enviado del Señor. Porque todo lo que podía estar haciendo él no era para beneficio propio, o si no hoy día estaríamos siendo la iglesia pablina y alabando a Pablo, sino que para beneficio del Señor Jesucristo. Y es así, hermanos, como la carta empieza avanzando, empieza a profundizar algunos aspectos importantes que tienen que ver con esta confirmación del apostolado, que claramente le va a atribuir toda la gloria al Señor Jesucristo. Y va a llegar a un concepto, a una ilustración tan básica, hermanos, que tiene que ver con un vaso de barro, con un vaso de barro. Entonces, por eso que hoy día, hermanos, lo titulé de esa forma, precioso tesoro en vasos de barro. Y estos pasajes los vamos a ver a través de tres verdades, ¿cierto? Principio, hermanos. Lo primero, vasos de barros llevados a depender del Señor. Versículos del 7 al 9. Lo segundo, vasos de barro llevados a reflejar la vida del Señor. Versículos del 10 al 12. Y finalmente, vasos de barro llevados a glorificar al Señor. Versículos del 13 al 15. Entonces, hermanos, empezamos ahí con lo primero, ¿cierto? Vasos de barro llevados a depender del Señor. Es el mensaje del Evangelio, hermanos, que conduce al pecador a Cristo y en quien descubre la gloria de Dios. Por tanto, en su administración de gloria, o si se prefiere mejor, una administración gloriosa. El proceso es glorioso por cuanto la aceptación del mensaje no, que se quiere mandar por fe, ¿cierto? No depende de nosotros, sino que depende y lo conduce el Salvador. Igualmente, la regeneración, con la entrada en las bendiciones del nuevo pacto, libra a los salvos de la potestad de las tinieblas y de la esclavitud del Dios de este siglo, ¿cierto? Que es Satanás. Los transforma de gloria en gloria en la imagen de Jesús. Y eso es lo que entendíamos en el versículo anterior, versículo 6, hermanos, para que podamos entender por qué ahora dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El versículo anterior es importante, versículo 6, dice así, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahí está el tesoro, en nuestros corazones resplandeció, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es el tesoro, hermanos. Resplandeció el Evangelio en nuestros corazones. Y eso ninguno de ustedes lo hizo, ninguno de ustedes aportó para que eso se concretara. Entonces, si miramos aquí, hermanos, y mire el versículo 7, ponga su vista en ese versículo, esa grandeza de este tesoro, de este resplandor en nuestros corazones, que es el Evangelio, ¿cierto? Ese tesoro precioso está depositada ahora en vasos de barro. ¿Se da cuenta? Un tesoro tan importante, tan tremendo para nosotros, está depositada en simples vasos de barro. Hermanos, y nos podríamos hacer la ilustración. Hoy en día, los tesoros, ¿en qué se guardan? ¿Se van a guardar en una vasija de barro, de arcilla que un golpecito y se rompe? Claramente que no. ¿Los tesoros dónde están?
en los camiones del Brinks, ¿cierto? Todos sellados, están en castillos, ¿cierto? Con protecciones, con murallas gigantes, en bóvedas, en bancos, en caja fuerte. Hermano, así nosotros se alberga en este mundo, ¿cierto? Los tesoros terrenales. Se cuidan, se protegen. Lo económicamente valioso que usted puede tener, ¿cierto? Lo tiene en un lugar bien secreto, oculto, guardado, bien, ¿cierto? Custodiado. Nuestras casas, los que viven sobre todo en ciudades, tienen que ponerle rejas y de todo un sinfín de cosas para mantener la seguridad. Pero el tesoro, hermanos, del Evangelio está en vasos de barro. Y eso va a ser importantísimo, hermanos, para que podamos entender la obra de Dios y cómo participamos nosotros en esa obra de Dios. Porque por algo el autor aquí nos está diciendo que somos vasos de barro, que soy un vaso de barro. Y le pido, hermano, que al tiro lo marque ahí si no lo tiene marcado y póngalo en grande. Soy un vaso de barro. No lo olvide. Soy un vaso de barro. Soy un vaso de barro. ¿Cómo eran estos vasos de barro en esa época? Los recipientes de arcilla eran muy usados en tiempos de Pablo y algunos de ellos servían para guardar objetos distintos, desde cosas valiosas o de importancia hasta la más de ínfima importancia. Una de las características de las vasijas de barro era su fragilidad. Esa era una de las características de la vasija de barro, su fragilidad. Se las quebraba con un golpe y aquí en el lenguaje figurado de Pablo estaba refiriéndose a él mismo y a todos los predicadores del Evangelio, que incluía a cada uno de los cristianos, portadores del mismo tesoro para hacerlo llegar a todos los hombres. El apóstol habló ya de su fragilidad en otras partes y volverá a hacerlo también en este libro, porque es parte de las características de un siervo de Dios. No es el más fuerte, no es el más capacitado, sino que es un hombre frágil, un hombre débil. Y todo lo que él puede ser de fuerte es una capacidad que se le da solamente al Señor. Por eso que el apóstol Pablo menciona esto aquí y menciona que él es parte de esa fragilidad. Esto establece, ¿cierto?, un nuevo contraste entre la gloria del mensaje y la fragilidad de los portadores. Hay una fragilidad evidente, hermanos, en los portadores del mensaje, pero ese mensaje es tan potente que lo capacita completamente a ese portador. Lo importante es el inmenso poder del mensaje y no la del mensajero. Eso es importante, hermanos. Es el inmenso poder del mensaje y no la del mensajero, porque si no estaríamos adorando simplemente a hombres, simplemente a religiones y no a nuestro Señor. Nadie prestaba atención a la vasija en la que se había depositado algo muy valioso. ¿Quién le va a interesar la vasija si lo que está dentro es un tremendo tesoro? Imagínense aquí un, un- una vasija de greda, ¿cierto? Porque eso le llamamos nosotros hoy día, y que esté llena, ¿cierto?, de oro. ¿Estaríamos pensando en la vasija? Claramente que no. Vamos a estar pensando en lo que está dentro, en ese oro. Y es el énfasis del Señor, que nosotros apuntemos nuestra mirada no a los predicadores, no, ¿cierto?, a las personas, sino que apuntemos nuestra mirada al Señor Jesucristo. Por lo tanto, no se trata de ti, no se trata de mí, sino que se trata de Dios y no de nosotros. De ese mismo modo, el valor está en el mensaje del Evangelio, mientras que cuanto más humilde sea el mensajero, mayor dimensión alcanza el poder de Dios contenido en ese mensaje. Y Pablo es muy preciso aquí, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice así, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso que es lo primero que debemos entender cuando entramos a la vida cristiana. Vamos a seguir siendo frágiles. No es que ahora somos poderosos, que tenemos superpoderes y que tenemos abundancia porque estamos en el Señor. No, seguimos siendo frágiles, indefensos y aún más necesitados.
porque entendemos que necesitamos de un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando se alcance conocimiento de la debilidad personal y la grandeza del mensaje que ha sido entregado para proclamarlo, librará al ministro de la tentación de predicar buscando sus propios intereses. Hermanos, si esa es una realidad de hoy, ¿cuántos pastores o llamados, entre comillas, pastores o personas, ¿cierto?, que están cargo, entre comillas, también de iglesia, están constantemente, ¿cierto?, velando por sus propios intereses. Y al momento de, entre comillas, exponer la Biblia, según ellos, simplemente están buscando exponer sus propios intereses. Por eso es importante cuando usted salga aquí de cada domingo que no salga alabando al que expuso, sino que salga alabando el nombre del Señor y de gratitud por el siervo que el Señor ha puesto en este púlpito. Conocer que somos solo vasos de barro, que el mensaje no es nuestro, sino de Dios, que la obra de gracia es privativa suya, que los hombres se salvan no por el esfuerzo del predicador, sino por la acción de Dios en ellos, conducirá a la aceptación de la humildad como única forma de vivir el ministerio cristiano. En esa obra siempre hay victoria, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, cuando entendemos que la obra es del Señor y vamos avanzando en esta vida cristiana, muchas veces nos vamos a ir tropezando, ya sea como iglesia, como familia, como liderazgo de la iglesia local, nos vamos a tropezar, vamos a caer, pero vamos a seguir porque entendemos que la obra no es de nosotros y que inclusive nosotros no podemos estar evaluándonos según resultados, porque los resultados son del Señor y no son de nosotros. Vasos de barro, hermanos. Simples vasos de barros que el Señor ha puesto un tesoro. Avancemos con el versículo 8. Ahora hace estos dos contrastes, tanto en el versículo 8 como el versículo 9, para poder explicar esa dependencia que les decía, ¿cierto? Como lo titulaba, vasos de barros llevados a depender del Señor. Ahí está la dependencia. Que estamos atribulados en todo, pero dice aquí, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Hay un contraste aquí. El Señor en cierta manera está diciendo que el hombre sí va a sufrir, sí va a ser afligido, pero hay un límite en el Señor. ¿Qué le puede ocurrir al frágil vaso de barro? Lo dice el versículo 9 aquí. El apóstol da testimonio de su día a día, afirmando que en todo o de todas maneras son atribulados. La palabra atribulado tiene la connotación de aplastar o apretujar. De ahí que pudiera traducirse siendo apretados, ¿cierto? Como una prensa que va avanzando, pero llega un momento que eso no va a continuar, porque hay una fuerza mayor, que es el Señor y que lo va a detener. Y esa era la propia existencia del apóstol Pablo. No se basaba, ¿cierto?, en su capacidad otra vez, en su fuerza, sino que se basaba finalmente en la dependencia del Señor Jesucristo. Él estaba rodeado de enemigos, vivía apretado, pero Dios preparaba siempre una salida. Los hombres podían someterlo a intensa aflicción, pero Dios le prometía claramente, miren, tenemos un ejemplo ahí en Hebreos, lo que promete el Señor, Hebreos, a sus ministros. Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6. Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6. La parte B del versículo 5. Dice así, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa es la confianza del apóstol Pablo, hermanos.
Dios le promete eso, promete esa esperanza para el ministro del Señor, para que está, ¿cierto?, luchando por causa del Evangelio, no por una causa propia de nosotros, hermanos. Aquí está apuntando a la causa del Evangelio. Aquel que está en la causa del Evangelio no va a ser desamparado por el Señor, no lo dejará, porque no depende de él, sino que es para la gloria de Dios. Todos necesitamos, hermanos, descansar en las promesas de aliento y ayuda para llevar a cabo el ministerio encomendado. No solamente era Pablo quien descansaba en el poder divino para no ser aplastado. Cada creyente en el conflicto personal de una esfera espiritual que le es contraria ante enemigos poderosos, que son los hombres impíos y mucho más, inclusive, hermanos, como dice Efesios 6:12, huestes de maldad en regiones celestes, que también, cierto, están actuando en cuanto a eso y tratando, cierto, de meterse en la obra del Señor. Necesita ser alentado con la promesa de Dios que le asegura su ayuda. Por eso es que es importante que estemos constantemente buscando las Escrituras, porque si creemos que estamos, cierto, evangelizando y no estamos buscando las Escrituras, finalmente, hermanos, no va a tener ningún consuelo, no va a tener ningún ánimo, no va a poder resguardarse en ninguna promesa. Por eso tenemos que buscar las Escrituras para que en ella nos podamos refugiar. Hermanos, nadie puede enfrentarse victoriosamente contra quien está protegido y rodeado por el poder de Dios. Nadie. Y en eso descansaba Pablo. Y en eso él tenía perseverancia, que a pesar que habían opositores, que a pesar que había una iglesia que estaba totalmente dañada y desvirtuada, él tenía esperanza porque no era de él, sino que era del Señor. El cristiano ve por la fe el futuro, con todos sus conflictos y dice, ¿qué pues diremos a esto? Ahí dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra vez, porque la lucha no está siendo de Pablo. Él no es el personaje principal en esta historia. Es el Señor Jesucristo. El tiempo transcurre, los momentos cambian, las situaciones son diferentes, pero el poder de Dios siempre es el mismo. El poder de Dios siempre es el mismo. Podemos desalentarnos por algunas decisiones, ¿cierto?, que pueden pasar en nuestro país. Podemos desalentarnos en cómo se toman las decisiones, ¿cierto?, las leyes. Pero el poder de Dios es igual, sigue siendo el mismo. Eso no cambia, eso no cambia. Las determinaciones del Señor no van a cambiar, van a mantenerse. Y los tiempos del Señor no van a cambiar, van a continuar. Muchas veces no lo vamos a comprender, como estudiábamos el día jueves. Hay en Hechos, ¿cierto?, cuando el Espíritu Santo le prohibió que siguieran, ¿cierto?, a otra ciudad, en una ciudad específica, a evangelizar, y ellos no pudieron ir. Después en Bitinia pasó lo mismo, no les dejó ir a predicar, a hablar la palabra de Dios, les prohibió el Espíritu Santo, algo que a nosotros nos podía sonar totalmente coherente. ¿Cómo no va a poder ir a predicar? Pero otra vez, los tiempos y las determinaciones son del Señor. A veces nosotros podemos creer que la obra del Señor se está viendo totalmente truncada o afectada, pero no, eso también es parte del Señor. Nos cuesta comprenderlo, me cuesta comprenderlo, pero es parte del Señor como trata con sus hijos. No habrá obra, por difícil que sea, que el más sencillo y débil de los creyentes no pueda llevar a cabo apoyándose en el poder de Dios. Y esto es interesante porque muchas veces sucede que la persona que se le tira menos fichas, como se dice, o que si uno dice, no, si él se va a perder, a veces termina siendo, ¿cierto?, un tremendo siervo para el Señor, porque otra vez nosotros no vemos, ¿cierto?, no decidimos por el Señor. El Señor sabe a quién va a poner como su siervo. Podría estar, según los hombres, a punto de ser aplastado, pero en esa situación aún confía y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque
está conforme, ¿cierto?, a la voluntad del Señor y apuntando, ¿cierto?, a la obra del Evangelio. El segundo contraste que muestra el versículo 8 dice, en apuros, mas no desesperados. Ese es el segundo contraste que hace aquí. En apuros, mas no desesperados. Que no puede depender de sus fuerzas, el que se sabe un débil vaso de barro y que deposita finalmente su confianza en el Señor. La seguridad del creyente es firme porque descansa en las promesas de Dios, que es fiel y hace honor a su palabra. De ahí que podemos decir con confianza, como dice el salmista en el Salmo 118:6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso permite una vida de absoluta, finalmente, seguridad. No hay situaciones desesperadas para quienes tienen certeza de la presencia y compañía de Dios en su vida. Y es increíble porque a veces vemos, ¿cierto? Vemos personas que están en el ministerio y que están sufriendo, ¿cierto? Hambre muchas veces, si nos vamos a lugares, a otros lugares, a otras realidades. Hambre, ¿cierto? A veces muerte también de personas cercanas. Pero siguen ahí, porque finalmente su esperanza no está en lo terrenal, sino que está en lo eterno, en esa confianza depositada en Dios. No hay inquietud para quien sabe que Dios está por él. No existe desesperación para quien conoce el compromiso del Señor de estar continuamente a su lado y prestar ayuda y fuerza y protección que necesita en cada momento. Dios está de parte del creyente. Nada puede infundir temor porque ningún enemigo es más poderoso que el Dios mismo. ¿Usted lo cree así? No hay ningún enemigo que sea más poderoso que nuestro Dios. No hay ninguno, no hay ninguno. Dios lleva al cristiano continuamente en el triunfo en Cristo. Entonces, estamos atribulados en todo, pero hay un límite, mas no angustiados. El Señor vuelve a levantar al cristiano. En apuros, pero mas no desesperados. Versículo 9 sigue este contraste, dice que nos hace entender que finalmente dependemos del Señor y podemos descansar en esa dependencia de nuestro Señor. Versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La palabra que inicia aquí, hermanos, es perseguir y de otro modo se refiere a correr tras algo o alguien. No cabe duda que era una experiencia continuada del apóstol Pablo, continuamente perseguido tanto por idólatras de las ciudades como por los mismos judaizantes. Especialmente estos últimos procuraban causarle conflictos en las iglesias y cuando no lo conseguían, levantaban maledicencia contra él, que exacerbaba el ánimo de las personas que actuaban violentamente contra él. Como la gente, finalmente los judaizantes, incitaban a la iglesia que le tiraran piedras, por ejemplo, y que salieran expulsados de una ciudad ahí en Hechos, como bien lo relata Hechos. Pero eso, hermanos, no era impedimento para Pablo, no era impedimento. Esta experiencia está en muchos tiempos, lugares y formas de la vida ministerial del apóstol, pero en situaciones que humanamente hablando no tendrían solución favorable, el Señor no permitía que su siervo quedase abandonado y fuese presa de sus enemigos, porque estaba, ¿cierto?, conforme y actuando conforme a la obra que se le había sido encomendada. Era predicar, ¿cierto? Predicar y predicar el nombre del Señor Jesucristo. Estaba a punto, ¿cierto?, de morir me acuerdo que en Hechos hay un texto que dice que fue como tirado de la ciudad, casi moribundo, pero el Señor otra vez le da aliento, lo reconforta, lo revitaliza y le permite que siga haciendo la obra del Señor. Y se añade aquí en el versículo 9, hermanos, otro contraste en el que primeramente se menciona la situación problemática, dice, siendo derribados. O
sea, es como que un edificio, ¿cierto?, cayera, es derribado, pero se mantiene intacto, no se destruye. Así es el contraste aquí, hermanos. En muchas ocasiones fue golpeado, prisionero, lastimado, aparentemente muerto. Pablo fue sometido a graves pruebas por las que el Señor permite pasar a los suyos. Pero en todas ellas se cumple también ese propósito de Jesús. Difícilmente el carcelero, por ejemplo, en Filipos, hubiera sido alcanzado para Cristo sin que Pablo y Silas fuesen golpeados y puestos en la celda más segura de la prisión. Ven como finalmente todo lo que le puede estar pasando al ministro del Señor va a ser para a favor de la obra del mismo Señor Jesucristo. Aparentemente entonces estaba siendo derribado, pero es solo la forma humana de ver las situaciones adversas. ¿Qué podemos sacar aquí? Dios sostiene en los momentos más álgidos a los suyos. Dios los va a sostener. Dios los va a sostener. Sobre todo, hermanos, cuando usted quiera agradar al Señor, cuando quiera elevar el nombre de nuestro Señor, el Señor lo va a sostener. El Señor lo va a sostener porque no es por usted, sino que es para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero, entonces, hermanos. Vasos de barro llevados a eh, depender del Señor Jesucristo. Lo segundo, vasos de barro llevados a testificar del Señor Jesucristo. Versículos del 10 al 12. Vasos de barros llevados a testificar del Señor Jesucristo. Versículo 10. ¿Dónde está entonces el secreto de la victoria? Dice versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Testificar, hermanos. El secreto de la victoria, hermanos, no se trata de nuestro éxito, no se trata de nuestros resultados, que podamos decir hoy día, ya se está terminando el año y nosotros evaluamos los resultados y todo. No, no se trata de eso, sino que se trata de nuestra identificación con Cristo Jesús, con su muerte y con su resurrección victoriosa. No se trata de nosotros, no se trata del vaso de barro, se trata del Señor Jesucristo. Es el tema central de muchas de las enseñanzas de Pablo y de su experiencia personal cuando afirma en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. La primera oración no expresa la realidad de una muerte física, ahí en el versículo 10, sino el hecho esencial de la identificación con la muerte de Jesús. Como dice versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Tremendo ministro. Llevando siempre, dice, no solamente en algunas ocasiones, no solamente hoy día, el día domingo que estamos, ¿cierto?, en el día del Señor, sino que siempre, siempre llevando, dice, el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Como les decía, hermanos, el continuo morir personal a uno mismo. Así lo expresa en otro modo y en otro escrito en Romanos 8:36. Romanos 8:36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Morimos todo el tiempo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y la cita, hermanos, corresponde a un salmo, al Salmo 42:22, que es un escrito de lamentación nacional en el que se presenta delante de Dios la derrota que está sufriendo, expresando en el texto citado por Pablo la situación de aflicción y peligro en que se encuentra delante de sus enemigos. El apóstol, hermanos, hace referencia a esa situación ahí en los Corintios. Las marcas del Señor estaban en el cuerpo de Pablo, como bien lo menciona
Gálatas 6:17. Todas las tribulaciones de Pablo no eran otra cosa que cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hay que estar dispuesto a morir a nosotros mismos. Si usted quiere ser siervo del Señor, hay que estar dispuesto a morir a nosotros mismos. A morir, ¿cierto?, por nuestras necesidades. Es tremendo. Es tremendo, hermano, el nivel que nos manda el Señor para poder ser verdaderos ministros del Señor. Pero al mismo tiempo que la identificación con Cristo también trae acompañada la experiencia de sufrimientos. Del mismo modo ocurre con su poder. La victoria, la vida victoriosa de Jesús se manifiesta en la vida temporal del creyente. Lo que se vive en la cotidianidad está ligada también a la vida de Jesús. Como dice Gálatas 2:20, lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para que también, como dice el versículo 10, la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Se da cuenta cómo hay un contraste aquí también? Hay un contraste de muerte en Jesús, pero eso también tiene que reflejarse en la vida victoriosa ahora en Jesús. Es en Jesús que toma carácter y ser la nueva creación de Dios, el hombre nuevo. La vida de Pablo era cada día conducida por la realidad de la de Cristo en él. La fe, hermanos, que santifica exige la misma entrega que en la salvación. Y llegamos al versículo 11 y dice, sí, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Se da cuenta, hermanos, el énfasis de estos dos versículos? Siempre dice, por todas partes la muerte de Jesús y el contraste con la obra victoriosa del Señor Jesús. Y el versículo 11 lo mismo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. En la vida del apóstol Pablo y en la vida de los discípulos era una realidad que una de las cosas que podía pasar eran que podían morir por causa de Jesús. Pero también, por otro lado, que a través de Jesús también iban a tener vida, como dice el versículo 11, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. No se trata solamente de recibir y entender que el Señor resucitó y murió por mis pecados, sino se trata también de entender la aflicción de Jesús, el sufrimiento de Jesús, y que nosotros también debemos negarnos a nosotros mismos, así como Jesús se negó y dio su vida por vil pecadores que ninguno de nosotros merecíamos. Entonces, hermano, en el versículo 11, de nuevo reitera lo que expresó en el versículo anterior. Su vida estaba siempre en un continuo riesgo de muerte. Cada día estaba dispuesto a morir y la muerte era lo que podría ocurrir en cualquier momento. De otro modo, el que vive a Cristo lleva en el cuerpo la muerte de Jesús, para que de la misma manera se manifieste en el mismo cuerpo la vida de Jesús. Son las dos cosas. No es solamente alegrarnos de decir y recibir, ¿cierto?, del Señor, sino que tenemos que morir a nosotros mismos, así como Cristo murió por nuestros pecados. Es interesante notar que define al salvo como vivos, aunque en riesgo de ser muertos, físicamente hablando, en cualquier momento. Podríamos decir, hermanos, que el cristiano es un vivo entregado constantemente a la muerte. El cristiano es un vivo entregado constantemente a la muerte. ¿Cuánto nos falta por llegar a eso, hermanos? ¿Cuánto nos falta de tener vidas verdaderamente entregadas al Señor? ¿Cuáles son nuestras problemáticas de hoy día?
el cansancio, horas extenuantes de trabajo, los niños. Pero para Pablo, hermanos, era la lucha por el Evangelio. ¿Está haciendo parte de eso en su vida en la semana? ¿Estamos verdaderamente siendo soldados de nuestro Señor Jesucristo? En muchos aspectos, hermanos, deberíamos inclusive avergonzarnos ante el Señor por estar siendo siervos infieles. Hermanos, y la única razón que el apóstol Pablo tenía para estar constantemente persuadido que estaba dispuesto a morir, pero también a vivir por causa de Cristo, hermanos, eso solamente era porque él era un fiel ministro del Señor. Los peligros y riesgos en cada momento se producen por el testimonio de vida fiel al Señor. Las pruebas en el servicio son una concesión, hermanos, de gracia. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Y muchas veces, hermanos, cuando tenemos que tomar decisiones drásticas en nuestra vida para seguir el camino del Señor, tenemos que padecer, tenemos que sufrir, porque hay cosas que tenemos que dejar, pero por una causa mayor, que es la causa del Señor Jesucristo. Si usted cree, es la realidad que va a padecer. No le puedo decir que va a prosperar y que va a tener una buena vida y todo le va a salir bien. No, eso es una gran mentira. Y dice aquí, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Filipenses 1:29 es la cita. La vida dedicada a Cristo acarrea conflictos y dificultades, incluso en este caso la muerte. En su condición natural, la vida del apóstol y nuestra debilidad absoluta, pero en esa vida podemos decir seguros, hermanos, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por causa de Cristo, no por su causa personal. Ojo ahí, no por su causa personal, sino que por la causa de Cristo. Todo lo podemos en Cristo porque nos fortalece. Versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Miren que insiste en esto el apóstol Pablo otra vez, un tercer versículo que nos habla de lo mismo. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo concluye, hermanos, el párrafo afirmando que la muerte actúa en él. El plural nosotros es usado habitualmente en la epístola, bien sea en referencia a él o al equipo que estaba colaborando en este ministerio, o más bien usándolo como un título también personal. Lo que es claro, por cuanto antecede, que la muerte estaba actuando, aunque no alcanzase, ¿cierto? No se alcanzase finalmente por la protección simplemente de Dios, esa protección divina. Cada día el predicador, el que predica el Evangelio, hermanos, el que funda iglesia, el que pastorea a las personas, ¿cierto? A creyentes, puede generar, ¿cierto? Pueden venirle conflictos y peligro, por supuesto, de muerte. De aquí que la primera afirmación sea una referencia a la situación de dificultades y peligros que era su día a día en el servicio al Señor. Pero no es menos cierto que ese arduo ministerio traía una consecuencia positiva para los creyentes. La vida de Cristo y sus bendiciones se manifestaban en ellos, porque dice, la muerte en cierta manera está llegando, está actuando, la aflicción la estamos padeciendo, dice el versículo 12, pero para las personas está haciendo vida, porque ¿cuál es la condición del pecador? Está muerto en sus delitos y pecados. La muerte física es una evidencia que tenemos también muerte espiritual, porque eso ocurrió en Génesis. Cuando el hombre pecó, hubo una muerte física y una muerte también espiritual. Y si usted todavía tiene dudas,
Si existe o no la muerte espiritual, verifíquelo con la muerte física, porque en algún momento todos vamos a morir físicamente. Pero la realidad de hoy es que las personas están muertas espiritualmente. Hermanos, y hay obreros, hay siervos del Señor que aún dan su vida por beneficio de la obra del Señor, dan su vida. La muerte dice, actúa en nosotros y en vosotros la vida. Así como algunos están dando su vida física por el Señor, porque saben que tienen la vida espiritual y eterna con el Señor. Así hay otros que la reciben y ahora no solamente, ¿cierto? Pueden tener una esperanza terrenal, sino que pueden tener una esperanza eterna. ¿Tiene en su corazón esa esperanza eterna? ¿Tiene vida en su corazón? ¿O está totalmente duro y todavía ciego y sordo ante las verdades del Señor Jesucristo? Es tremendo cómo el Señor puede llegar a actuar en siervos para el Señor, que aún están dispuestos a dar su vida por causa de la vida de otros, de la vida espiritual me refiero. El hecho de que Dios cuidase de Pablo para que pudiera seguir ejerciendo su apostolado no tenía como principal objetivo el beneficio del apóstol, sino el provecho de aquellos a quienes ministraba. Los trabajos suyos no eran en vano, producían efecto de vida en tantos que se convirtieran a Cristo por proclamación del Evangelio. Entonces, hermanos, si usted está agotado muchas veces, se siente exhausto, y en el liderazgo pasa muchas veces que las fuerzas se debilitan, que puede uno decir ya no queremos más reuniones, no queremos más conversaciones, está agotado, se siente atribulado con las situaciones. Hermanos, descansemos en el Señor, descansemos en el Señor porque todo el trabajo que podemos estar haciendo, el Señor lo va a renovar y nos va a volver a capacitar y no va a dejar a su Hijo porque dependemos del Señor, como decían los versículos anteriores. Derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Vasos de barro entonces, llevados a depender del Señor, fue lo primero que vimos. Vasos de barro llevados a reflejar la vida del Señor. Y lo último y tercero, hermanos, vasos de barro llevados a glorificar al Señor. Versículos 13 al 15. Partimos con el 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Se da cuenta el texto que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos? Por eso es que es importante que un verdadero siervo de Dios y un siervo, ¿cierto?, que ministra la obra del Señor, conozca las Escrituras, conozca las Escrituras y toda la carga y el peso que pueda llegar a tener, finalmente no se base, ¿cierto?, en que yo ya no tengo más fuerzas, sino que se base en que está la promesa latente que va a resucitar algún día con el Señor Jesús. El versículo 3, hermanos, complementa lo que está escribiendo, haciendo una referencia ahora a la fe, a la que se refiere con el mismo espíritu de la fe. Y la fe, como dice Efesios 2, 8 y 9, es un don de Dios. Hermano, aquí no es lo que está aportando el apóstol Pablo y sus discípulos, no es eso. La fe también es parte de los dones que nos da el Señor. Si usted creía, ¿cierto?, que la fe era lo que usted tenía que poner para tener salvación, no es así. Y gloria al Señor porque no es así. La fe para salvación nace en el corazón del pecador por acción del Espíritu Santo. Hermanos, por la acción del Espíritu Santo, en la iluminación interna.
Esta fe se convierte en actividad del hombre cuando se ejerce, depositándola, ¿cierto?, en el Salvador. Pablo estuvo diciendo que él estaba viviendo bajo la amenaza de muerte, pero aún así seguía al Señor y cumplía finalmente su voluntad. Su fe en Cristo y la dependencia obediente a Él producía un resultado práctico en el ministerio, impulsándolo finalmente a anunciar a todas las buenas nuevas de salvación del Evangelio, que conducía finalmente a los hombres al Salvador. El Espíritu da dones, hermanos, a los creyentes, entre los que está la fe, como dice 1 Corintios 12:9. El Espíritu es el autor de la fe, como ya lo hemos dicho en Efesios 2:8. Él da ese don que es la fe, del testimonio y de la escritura. En este versículo, hermano, en el versículo 13, se dan tres verbos: tenemos, creemos y también dice hablamos. Los dos segundos son consecuencia del primero. O sea, tenemos que tener ese don de la fe para que podamos creer y para que podamos hablar. Y aquí hay algo muy importante, hermanos, por eso que muchas veces tenemos que cuestionarnos y examinarnos a la luz de la palabra del Señor. Si solamente somos cristianos de domingo, somos finalmente religiosos, pertenecientes a UCB y Pitufquén, o si verdaderamente somos hijos salvados por la gracia del Señor. Porque si es así, lo primero que el Señor puso en nosotros es la fe, para que usted pueda creer, y no solamente se quede en creer, sino que para que también lo pueda hablar, lo pueda hablar. Va a ser una necesidad del creyente el querer hablarle a otras almas de ese Salvador que lo selló con el Espíritu Santo y le permite, ¿cierto?, hablar a otras personas de lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Los, por eso mismo, por esa misma causa, Pablo, apoyado en los recursos de la gracia y en la seguridad de la fe, es impulsado a hablar y testificar de Cristo. Creí, dice aquí, ¿cierto? Por lo cual hablé. Hermano, la fe genuina conduce al creyente a predicar aún a cuesta de su propia vida. Hermano, nosotros tenemos una realidad mucho más flexible. No tenemos el problema de perder la vida por causa de hablar de Jesucristo. No lo tenemos. Y aún así muchas veces no lo estamos haciendo. No estamos siendo obedientes con este mandamiento del Señor. Hablar, predicar el evangelio que nosotros ya hemos escuchado. El creyente no se va a detener. El creyente no se va a detener porque va a haber una necesidad de también hablar lo que ha creído. Puesto que la fe le hace sentir la realidad de la acción protectora de Dios en su vida, evidenciada en todas las circunstancias en que estuvo en gran peligro. La fe de Pablo era la misma fe del salmista. Por tanto, tenía esa confianza plena en el Señor Jesucristo. Versículo 14, hermanos. Versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Hermanos, como les decía hace un rato, por eso que nosotros tenemos que entender primeramente las Escrituras. Y no solamente en un momento, no solamente el día domingo. Y aunque no tengamos, hermanos, el ánimo muchas veces, tenemos que disciplinarnos y buscar las Escrituras del Señor para que nosotros también podamos descansar así como Pablo descansa. Y dice el versículo 14, sabiendo que Él lo sabe, porque lo aprendió del Señor Jesús, que el que resucitó al Señor Jesús, toda la obra trinitaria, ¿cierto? Actuando en esta obra de resucitar a Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y ahí está, hermanos,
esta, esta promesa eterna, esta promesa fundamental para nosotros, para que nosotros tengamos una esperanza, no que podamos perder la vida por causa del Evangelio, sino que porque vamos a tener una vida eterna con Jesús, con Jesús. La resurrección de Jesús es la base de la esperanza cristiana, es la base. Gloria a Dios por eso, porque nosotros podemos decir con toda certeza que Cristo resucitó. Es en ella que el cristiano no tiene temor a la muerte como algo inquietante. Eso se reflejaba en Pablo y eso también se debería reflejar en nosotros, hermano. Vergüenza muchas veces porque no lo reflejamos así. La mirada se proyecta, hermano, entonces, y nuestra mirada debería estar proyectada a la resurrección con Jesús. Esa es la promesa. Eso es lo que podemos confirmar aquí como hermanos y poder decirle, esa es la promesa que tú tienes si has creído en el Señor y quieres hablar del Señor. No que tu vida se va a mejorar y vas a vivir mejor, cómodamente, y no vas a tener ningún problema, no, sino que la única promesa que te podemos dar ahora es que resucitarás con Jesús, porque Cristo resucitó y eso fue un hecho real, un hecho real. Pablo alude aquí a él al que resucitó a Jesús. Sin duda la Trinidad, como le decía, intervino en la resurrección del cuerpo humano del Señor. Generalmente cuando no se hace de otro modo, se está haciendo referencia también al Padre. Como dice Hechos 3:26, Dios habiendo levantado a su Hijo, dice Hechos 3:26. El mismo que lo entregó a la muerte por el pecado del mundo, es el que también lo levantó de la tumba. El evangelio que predicaba el apóstol, hermanos, contenía la verdad fundamental de la fe cristiana, que Jesús no solo murió, sino que también resucitó. Esa es nuestra verdad fundamental. Y esa es la verdad que sostiene a esta iglesia local, a este cuerpo de Cristo. La verdad que Jesús resucitó. Sin muerte no hay perdón de pecados. Sin restricción no es posible la justificación, porque es la única forma por la que Dios puede hacer al creyente justicia en él. Si no hubiese resucitado, la posición en Cristo no hubiera sido posible. Y la fe en un Cristo muerto sería, hermanos, una fe muerta. No tendríamos ninguno de nosotros propósito aquí. No tendría sentido que nos estuviéramos reuniendo. Pero sí tiene sentido porque creemos y confirmamos que Jesucristo resucitó. Solo el resucitado podía ser espíritu vivificante, de manera que si el Señor no resucitó, como dice 1 Corintios 15:17, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Cuando estaba, cierto, teniendo esta discusión con estos falsos maestros que querían decir que no había resurrección de muertos. En ese contexto lo está diciendo ahí en 1 Corintios capítulo 15. La fe en la resurrección de Jesús hace posible la seguridad de la resurrección del creyente. En el momento determinado por Dios, nos resucitará. Vamos ahí a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 52. Contemplemos un poco esa eternidad con el Señor. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa es la segunda parte de la obra del Señor. El Señor, cierto, nos ha dado un nuevo espíritu. Espiritualmente hemos sido renovados, hemos sido transformados, pero no solamente en la parte espiritual de nosotros, sino que también hay una promesa que nuestros cuerpos físicos también serán transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los que estén cierto vivos, serán transformados.
transformados. ¿Se dan cuenta? Esta es la promesa que tenemos. Esta es la promesa real que tenemos. Seremos transformados, tanto los que ya están muertos como los que probablemente podamos estar vivos cuando el Señor venga por su iglesia. Es tremendo, hermanos. Es tremendo poder descansar en esta verdad, en esta promesa en que seremos resucitados juntamente con el Señor Jesucristo. Y llegamos finalmente, volvamos ahí al versículo 15, el último versículo de esta mañana. Dice así, hermanos, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Finalmente, hermanos, el objetivo de la vida de servicio es el bien de los creyentes. Vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a lamentarnos, vamos a pasar necesidad, en el caso del ministro, hermanos, pero eso tiene un bien mayor. Eso tiene un objetivo mayor, es que abunde, como dice el versículo 15, abundando la gracia por medio de muchos. Gracia, hermanos. Es gracia que nos sostiene aquí. Es gracia que por algún ministro que el Señor puso, nosotros hoy día estamos aquí. Piénselo. ¿Quién fue el que le habló del Señor Jesús? ¿Quién le habló del Evangelio? ¿Quién le habló de esa buena noticia? Y que ya no solamente, ¿cierto?, es pensar que los mediadores, en mi caso, podían ser, ¿cierto?, las estatuas, las vírgenes o todos los santos que tiene la Iglesia Católica, sino que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Mi evangelizador ahí, el pastor Teodoro. Tremendo, hermanos. Tremenda la obra del Señor. Y la gloria no es para Él, es para el Señor. Es para el Señor. Es tremenda la verdad, hermanos, cuando entendemos que finalmente el ministro está para abundar la gracia a otros. Está para abundar las gracias a otros. La acción de gracias, dice finalmente, sobreabunde para la gloria de Dios. Hermanos, no es que al Señor le falte gloria. La gloria del Señor está totalmente completa. No es que tengamos que apuntar a nosotros, al ministro, al pecador. No. Lo último y el objetivo principal, hermanos. Y aquí está el meollo, la raíz del asunto que venimos hablando toda esta mañana, hermanos. La consecuencia final de esta manifestación de la gracia que abunda en muchas personas, finalmente es que sobreabunde la gratitud para gloria del Señor. Para gloria del Señor, hermanos. Efesios 1:6. No es que tengamos que añadir gloria. Y repasaba un poquito el Judas, miren, si me acompañan ahí, Judas nos deja un poco más claro lo que les quiero expresar en este momento. Judas dice, versículo 24. Judas, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. ¿Se da cuenta, hermanos? Para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. O sea, esta nueva vida que ahora es en Cristo Jesús. Esta vida transformada que ahora, cierto, quiere seguir y buscar al Señor y que se va santificando cada día de nuestra vida. ¿Cómo es? Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Delante de su gloria. La gloria del Señor, hermano, está totalmente completa. No es que porque usted se salve, vamos a añadir más gloria al Señor, sino que vamos a comprender y vamos a poder entender la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermano, está totalmente consumada y completa. Como dice aquí, de esa forma nosotros vamos a poder ser partícipes de esa gloria y presentarnos delante de su gloria, como bien lo manifiesta ahí Judas, el libro de Judas.
En la salvación de los hombres, Dios hizo brillar de un modo resplandeciente la gloria de su gracia, que inexorablemente lleva la alabanza por esa gloriosa gracia. Bendito, hermano, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único digno de gloria en esta mañana. Llegamos hasta ahí, hermano, hasta el versículo 15, recordando estas tres verdades que pudimos desprender aquí. Vasos de barro llevados a depender del Señor, a reflejar la vida del Señor y finalmente a glorificar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué nos queda para nosotros hoy día? Entendiendo de cómo Pablo también confirma su apostolado, que no tiene nada que ver con exaltarlo a él. Él es un vaso de barro igual que nosotros. Aplicaciones para nosotros el día de hoy, hermanos. Recordar nuestra fragilidad espiritual. Recordar que somos frágiles. Y pensaba en esto y meditaba en esto, hermano, y me recordaba, por ejemplo, de las bienaventuranzas, que son cualidades, cierto, características del creyente. Todos deberíamos estar transmitiendo de cierta manera o siendo parte de esas bienaventuranzas. Bienaventurados, dice, los pobres en espíritu. Y eso tiene la idea, hermanos, que finalmente nosotros estábamos vacíos, pobres, totalmente vacíos, sin nada, y que necesitábamos ser llenos finalmente del Espíritu. Eso es entender que somos simplemente vasos de barro, somos frágiles y que nos podemos romper en cualquier momento, pero lo que nos va a sustentar es el tesoro precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que lo ha puesto en nuestros corazones. Se pone entonces esta fragilidad espiritual en contraste con el poder del Evangelio que emana de nuestro Señor Jesucristo, el cual es y está siendo y será victorioso por la eternidad. En eso debemos descansar, en que la victoria es del Señor. Y eso va a ser sí o sí, aunque veamos un panorama totalmente eh, hostil para nuestro país, que ahora, cierto, estamos en una fecha de elecciones, por ejemplo. Aunque veamos un panorama totalmente hostil en la economía de mi familia, ¿cierto? En mis preocupaciones, en las enfermedades, que sea totalmente hostil, la victoria es del Señor. Y solamente, hermanos, por la gracia del Señor nos hace partícipes también de esa victoria. Aún siendo vasos de barro que se rompen fácilmente, somos partícipes de esa victoria. ¿Quieres ser parte de esto? Vivamos entonces así. Que el Señor moldee en nuestros corazones duros, que muchas veces nos creemos vasos de fierro, ollas de fierro, pero que nos rompemos fácilmente. Segundo, hermanos, ¿quién mantiene seguro este tesoro? ¿Quién, quién mantiene seguro este tesoro, hermanos? No es el vaso de barro. No somos nosotros, es el mismo tesoro que se autoasegura y se mantiene ahí fijo. Y por eso, hermanos, que la salvación no se va a perder. Si usted cree, si usted entiende que ha sido salvado y regenerado por el Señor y que el Señor ha puesto la fe en usted, eso no va a cambiar. No va a cambiar porque es el mismo Señor que puso el sello y nada pusimos nosotros, hermanos. El tesoro es evangelio. Acompáñenme ahí a 1 Corintios 15. Entendamos la magnitud de este tesoro. 1 Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo no va a ser ese nuestro tesoro, hermanos? ¿Merecía morir Cristo por su pecado? ¿Merecía morir? No, no merecía morir por eso, pero lo hizo conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. No solamente se quedó en una muerte, sino que se quedó, ¿cierto?, en vida, resucitó.
Y eso es lo que proclamamos hoy día, ese es el Evangelio, eso es lo que nos ha reunido en esta mañana, es el Evangelio de Cristo Jesús. Así que el llamado es, si usted todavía no ha comprendido esta gran verdad, si todavía no puede tener ese tesoro en su corazón y no puede simplemente arrodillarse y darle gracias al Señor, arrepiéntase. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, como dice Hechos 13:19. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús se ha acercado. Jesús ha venido en presencia de nosotros en el mundo, vino al mundo a morir por nuestros pecados y nos ha dejado esta verdad, hermanos, la palabra de Dios, la palabra de Dios, no la palabra de hombres, no la doctrina que puede hacer un hombre, sino que es la palabra de Dios que tiene poder para transformar corazones totalmente endurecidos. Porque por gracia, no se olvide, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gloria sea para el Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Comprendemos? El entendimiento lo da el Señor, hermanos. El entendimiento lo da el Señor por medio de su verdad. Y si lo entendemos así, y podemos decir hoy día que sí creo en el Señor, hermanos, démosle solamente la gloria a nuestro Dios. ¿Cómo podría terminar, hermanos? Qué bueno que somos vasos de barro. Qué bueno que somos vasos de barro y nada mejor que eso. Y que la gloria solamente se le atribuye a nuestro gran y único tesoro, nuestro gran Señor Jesucristo. Oremos. Oh Señor, digno eres tú de alabanza, digno eres de honor y de gloria. Nuestra boca, nuestras palabras que pueden salir de mi boca, Señor, son totalmente limitadas ante tu grandeza inescrutable, Señor. Eres tremendo, Dios. Y dentro de tus misterios tú nos has revelado, Señor, esta tremenda obra que haces, Señor. Que tú puedes no solamente revelarnos a través de la creación que sí existes, sino que también nos ofreces salvación. Ya no para estar en la eternidad, en el infierno, sino que ahora para estar en la eternidad con Cristo el Señor, para gloria de nuestro Señor. Oh Dios, tú eres el que actúa, tú eres el que actúa en nuestros corazones, no somos nosotros. Padre, te pedimos perdón, ayúdanos a comprender, Señor, estas verdades y que nuestras vidas sean moldeadas a la imagen de Cristo el Señor. Te alabamos y te damos gloria. Nadie más lo merece, solo tú, nuestro Señor. Amén.